pero de quien estoy hablando es de Andrés, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo andás, Paula? Nos Bien, muy encanta tenerte acá. La verdad que están buenísimas Bueno, a las mí historias venir. que contás. A mí venir, así que ¿Te cuando me quieran levantaste? invitar. No te peinaste porque te levantaste Me temprano. levanté muy temprano y no me Bueno, pude peinar. La próxima vez te vamos a invitar un poco más para el mediodía y entonces vos ahí... No, Yo vengo mentira, igual, es un yo vengo chiste. igual. Venís igual y nos encanta porque contanos un poquito para los que te ven por primera vez, ¿cuál es tu trabajo con los viejos? Bueno, complicado, ¿sí? Porque abarca mucho. Abarca mucho y creo que todo el tiempo está en movimiento. Creo que de alguna manera es encontrar algunos espacios en donde podemos construir proyectos a partir de su interés y a partir de sus ganas o de lo que uno va descubriendo en el vínculo con ellos, empezar a encontrar algunos espacios de estimulación, pero no desde la estimulación. ¿Viste? Muchas veces se habla en la gerontología de Sí. Multiestimulación, estimulación cognitiva, que digo, es importante. Qué bueno, claro. Pero creo que a veces hay parte de lo que pasa con el paradigma de la vejez que tiene que ver un poco con... Hay muchas instituciones, a mí me pasa mucho en mi trabajo, digamos, en esto de plantear actividades con personas mayores, donde hay un discurso siempre de vamos a mirar a los viejos desde otro lugar, vamos a darle su lugar. Pero hay algo que pasa que yo creo que está más entrelazado como socioculturalmente, que yo le veo una relación con, por ejemplo, con el feminismo. ¿Viste? En este sentido de que fue todo un movimiento empezar a ver algunos lugares en donde uno, y también digo, uno hace mea culpa de poner a la mujer en un lugar como un poco polémico, que es algo que uno trae de toda la vida y de repente decir, bueno, hay algo que hay que cambiarlo. Pero uno no lo cambia de un momento a otro. No, y romper ese estereotipo, ese paradigma cuesta, ¿no? Cuesta mucho y yo creo que con las personas mayores sucede algo muy similar que tiene que ver con el empoderamiento, de verlos de verdad de otra manera. Pero no solo decir, che, no, los viejos también merecen, tienen derechos, hay que disfrutar. Muchas veces yo me doy cuenta que muchas instituciones tienen como un poco como ese deseo, pero después en la práctica se repite un poco esto de más desde una mirada de la animación, de una mirada más de, bueno, vamos a entretenerlos un rato para que ellos tengan una actividad. Y creo que, digamos, de alguna manera lo que yo intento hacer o mi interés pasa más por encontrar con ellos y con ellas un lugar en donde ellos realmente se vuelvan a sentir protagonistas, dueños de sus vidas, que recuperen lo que les daba placer, lo que les da deseo. Cuando comenzaste a hablar dijiste qué ganas o qué intereses tienen. Y la verdad es que muy pocas veces uno le pregunta a sus abuelos, ¿tenés ganas de hacer algo o qué te interesa? ¿No? ¿Cómo uno lo despersonaliza en un punto? Es rarísimo lo que nos pasa porque, a ver, vos lo preguntás y decís, ¿cómo no voy a entender que mi abuelo es una persona así? Claro, pero ¿crees que ya no tiene interés o gana por nada solamente porque tiene más de 70, por ejemplo? ¿No? Porque tiene más de 70, porque tiene limitaciones, porque se jubiló y porque ya no es más contador o porque no va más a laburar, como una cosa de no ser útil, de no servir, de fragilidad. Y eso yo creo que también mucho en las familias pasa, ¿no? Como empezar a decir, no la lleves a comer afuera porque se cae, va a querer ir al baño, como un montón de cuestiones medio más de querer resguardar algo que me parece que es más una incomodidad familiar y que termina siendo un poco cómplice de que la persona mayor se empieza como a deteriorar, porque no tiene nada que la estimule y eso creo que muchas veces juega en contra. A mí me pasó en una historia personal con mi abuela que una vez de repente se me ocurrió que la quería llevar al Teatro Lamia, que había una función de clown. Y me acuerdo que en la decisión yo no manejaba todavía. Entonces la tenía que pasar a buscar con un taxi, ir a AMIA. Y me acuerdo que como la negociación familiar fue más o menos como la negociación... ¿Cómo la vas a subir a un taxi? Sí, no va a querer ir al baño. Y todo era una cosa, no, dejala en la casa, que se quede ahí y que no vaya a ningún lado. Que es más fácil para todos. Claro, no traigas complicaciones, no nos compliques eso. Y bueno, eso a veces hace que la persona mayor también vaya perdiendo como la sensación de que también puede hacer cosas, que también puede ser parte. O sea que pasa en todos lados. Yo creo que está muy instalado eso.
Hablando un poquito de lo que estás haciendo ahora, y vos decías la frase de ser parte de algo, ¿no? Y estar incluido. Y esto nos da pie a algo que les queremos mostrar, que hizo nuestra compañera Carlita Churnowski, que es una nota que se llama La Banda de los Viejos. ¿De qué se trata? A ver, La Banda de los Viejos, antes que la veamos. Bueno, la espoleo. Un poquitito, porque es algo que estás haciendo ahora, en este momento. Bueno, uno de los proyectos que surgió en Ledor Vador, que es una de las instituciones donde trabajo, justamente indagando y poniéndome en contacto y vinculándome, empecé a descubrir historias de algunos residentes que en algún momento de su vida habían dedicado su pasión a tocar música, a tocar algunos instrumentos, y que o lo tenían roto, lo tenían abandonado, o había quedado en su casa y ellos estaban en el hogar y en un placar había quedado abandonados los instrumentos. Y bueno, fue todo un proceso de ir como contándoles la idea, diciéndole, bueno, lo podemos mandar a un luthier, que lo arregle y podemos empezar a practicar de nuevo. Bueno, un caminito de hormiga con cada uno, y en definitiva, bueno, fueron llegando a este espacio que intenta ser, o que está intentando ser, una banda de personas mayores, una banda de viejos que vuelvan a encontrarse con algo que los hizo muy feliz en algún momento de su vida. Me parece que los hace muy felices. Mirá, la vemos. Bueno. Los proyectos son necesarios no en la vejez o en las personas mayores, sino que a lo largo de nuestras vidas. Necesitamos proyectos para sentirnos estimulados, para levantarnos al otro día con ganas. Entonces, un poco lo que hacemos acá, el proyecto de la banda puntualmente, en verdad fue encontrar en residentes que en su historia, que en su vida, habían tenido un vínculo muy estrecho con un instrumento, con la música. Un poco creo que compartimos esa mirada con Nancy de romper un poco ese paradigma. Y existen los viejismos, o sea, las maneras diversas de discriminar en todas las etapas. Bueno, para las personas mayores también tenemos algo que decir, y los viejismos son esto, de el que ya no hace, el que ya no produce, el que ya no. En realidad no es el que ya no, es el que entra en otra etapa de su vida, que lo que buscamos acá es que haya una continuidad de lo que siempre fue placentero y la esencia de la persona. ¿Cómo eran esos años locos de Yacero? Bueno, fueron en distintas etapas. Imagínate que en tantos años, entre los 18 y casi los 80, tuve un paréntesis bastante grande, que es la época de la facultad, después del matrimonio, los hijos, y después reaparece. Si casarse fuera un día, una semanita o dos. La verdad es que nos gustaba mucho la música folclórica. Y bueno, tratábamos de difundirla. A los 8 años empecé. Me trajeron un piano y toqué. Yo soy profesora de piano, solfeo, piano, teoría y solfeo, todo. ¿Y en algún momento de tu vida lo dejaste a un costadito o toda la vida seguiste? No, desde los 8 años hasta ahora yo no dejé de tocar. Así que es rescatar la historia, es un aspecto de la identidad. Ponernos en contacto con la emoción. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde. A mí, cuando me preguntan cómo me siento estando acá, yo digo, es una maravilla. Realmente el trabajo con Andrés me llena mucho. La música creo que hay que llevarla más que en el papel, hay que llevarla en el cuerpo y en el oído. Me gusta escuchar, me gusta no solo lo que yo hago, sino lo que hacen los demás. Me Poder encanta. compartir. Me encanta. Si tuvieras que decir... Siento algo muy especial. Que alguien se puede conectar y de repente ves que está emocionado y que se está acordando de su vida, porque está escuchando una canción que de repente se acordó que fue con la que entró con su marido cuando se casó y te puede contar esa historia, a mí me parece mágico.
Pero mira qué looks, además. Porque están luqueados, ¿eh? Están sí, ahí no. bien Aprovechan banda, la bien oportunidad. banda. Y sí, claro que sí. Eso es un detalle más, pero también digo que sientan hasta el estímulo de decir, no, me van a venir a hacer una nota, voy a salir en la tele, voy a mostrar, voy a hablar de mis proyectos. Es como nada, vos también, yo también. Claro. Bueno, yo hoy no me peiné, pero digamos, Sí. pero si me hubiese A mí me hubiera peinado, gustado, Andrés, también. porque la verdad que es un programa que nosotros respetamos mucho. Pero que uno se prepare, Sí. que uno tome esos pequeños detalles, es parte de Claro que encender, sí. ¿no? De Sí, encenderse. de no quedar también aislado, obviamente. Hermosísima la nota y nos marca en un punto esos proyectos, ¿no? Que fueron parte de su vida y que no tienen por qué dejar de serlo por una cuestión de edad o porque estén en una residencia de adultos mayores, tampoco, ¿no? Porque estamos hablando del Eduardo. En relación a este punto, cuando comenzamos el programa yo les decía que Andrés desencadenó todo su trabajo con los adultos mayores a raíz de una experiencia personal que tuvo con su abuela Sofía, que ya la hemos conocido porque Andrés hizo un documental, pero ahora vamos a compartir una pequeña nota de la abuela Sofía, la estamos viendo acá, mira, en pantalla. Contanos un poquitito sobre tu abuela y sobre esta desconexión que ella tuvo en un momento y cómo lograste traerla. Bueno, sí, ella, bueno, esto es como un poco el inicio de toda la historia. Ella estaba muy deteriorada, estaba muy perdida. Y cognitivamente, no se sabía si tenía Alzheimer, digamos, la sensación era que se estaba despidiendo, ¿sí? Como no, estaba totalmente desconectada. Y me llamó en ese momento mi papá y me dijo si yo le podía ir a tocar el acordeón. Ayer justo lo hablé de nuevo con mi papá y le decía, ¿por qué me dijiste que le vaya a tocar el acordeón? No, para despedirla. Fue como para darle un regalo antes de que se vaya. ¿Nunca se lo habías preguntado? No, se lo preguntó a mi mujer igual. Le dijo, ¿por qué le dijiste que vaya a tocar el acordeón? Porque sentías que capaz algo podía... Claro. No, yo le dije que vaya como para despedirla directamente. Y ahí fue que yo fui y sentí que había algo en la música que aunque se vaya, me podía dejar una sensación como de despedida, de encuentro. Como decir, bueno, compartí esto con mi abuela, le regalé esto y se va de esta manera. Y ahí empecé a sentir que en verdad, si yo lograba que mi abuela cante, era traerla un poco de vuelta. Un poco caprichoso, o sea, lo voy a reconocer. Y porque aparte lo hice 7 veces, lo grabé ese momento, que es ese que aparecía acá atrás. Lo hice 7 veces, obviamente las 6 anteriores nunca aparecen. No quedaron, claro. Porque era una frustración absoluta y mi abuela diciendo, cállate, o haciendo así con la cabeza. Y en la 7ª es la que ella empieza a balbucear, empieza a cantar y de repente me acaricia y me abraza. Y en ese momento... fue un encuentro. Digamos. Claro, No es te que reencontraste. hubo un encuentro con mi abuela muy, muy, muy emotivo. A mí me pasó algo también muy emotivo de sentir que ella se acercaba, que ella realmente me acariciaba, me abrazaba, como que Claro. volvía a ella también a encontrar algo del vínculo. Y a partir de ahí fue que empezamos a construir esta serie, que en verdad el inicio de todo fue que yo me di cuenta, digo, mi abuela se está yendo. Bueno, si yo le canto y jugamos, parecería ser que hay algo que ella encuentra algo que disfruta volver, y se conecta. inclusive. Bueno, tengo que hacer Claro. esto la mayor cantidad de días posible a la semana. Entonces, Y mirá que lo hizo, Andrés. Mirá, vamos a compartir un fragmento porque yo sé que del otro lado todos están ansiosos por ver un pedacito de la abuela Sofía. Yo quisiera quedarme a jugar toda la vida con vos, porque sos muy buena, muy infantil y muy querible. Y te quiero mucho. No sé qué quiero y
casi tampoco creo que sepas vos. Y me da miedo, mucho miedo preguntar. Todas las cosas que aprendo de vos me hacen quererme más. Más me cuesta ser de verdad. Hago cosas para dejar de estar. Más me cuesta ser de verdad. No te vayas, ya te podés quedar. Muy linda. Muy linda. Bueno, damos por terminado el programa. ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama? Que me olvidé. ¿Y la abuela Sofía? La abuela Sofía. Imagínate si no depende de vos. ¿Quién es la abuela Sofía? Yo, y vos sos el nieto del programa de la abuela Sofía. Bien. Y del nieto Andrés. Bene Shamel. Falleció en el 2017. Nos quedamos charlando con Andrés porque mientras veíamos a la abuela Sofía yo le decía, ¿te emociona todavía, Andrés, ver a tu abuela? Porque digo, él lo editó, lo vio, lo grabó muchas veces. A mí me emociona, yo no conocía a su abuela, imagino que él también, y me dice, me estoy acordando de algo, que el 28 de diciembre fue el cumpleaños de la abuela Sofía. Increíble, acá hace nada, un par de días. Sí, no, ¿Cómo a uno se le pasa eso, no? Y Sí. mira cómo te volviste a conectar. Sí, no sé si cumplía 100 años o 101, estaba haciendo la cuenta, pero sí. Hace bastante que no lo veía el material y hace poco me puse de nuevo en contacto para armar un tráiler y me emociona, me pongo a llorar, me acuerdo cosas de mi vida. También Claro. en el material hay momentos que con mi vida, ¿no? Tampoco no la pasaba bien, entonces a veces me pongo en contacto con eso, con el sostén que fue mi abuela en ese momento, lo que ella me acompañó y la extraño de ese lugar. Claro, ¿no? y el agradecimiento también, ¿no? Uno termina siendo también producto de esa red familiar que te sostuvo y que te formó y que te lanzó para adelante. Y ese lanzarte para adelante, ¿qué te espera el 2024? Bueno, mira, está muy relacionado con mi abuela y con la serie porque yo trabajé muchos años en producción de televisión, muchos años en Telefe. Algo de eso lo pude plasmar en la serie y yo uno de los proyectos que hago en las instituciones donde trabajo tiene que ver con estos proyectos audiovisuales en donde actúan y se ponen en otro rol Sí. y tengo muchas ganas de poder encontrar como un espacio para poder hacer un proyecto audiovisual con personas mayores, que tampoco hay mucho espacio para las personas mayores en televisión. Bueno, está Conexión Jubilados. Acá pueden venir cuando quieran y contarnos los proyectos. Pero claro. viste que no hay muchos espacios No, y menos es en verdad. donde ellos sean los que, digamos, como los que generan Los el contenido y los protagonistas. protagonistas. Entonces, a mí me encantaría poder tener un espacio para generar contenidos audiovisuales con personas mayores. Estaría buenísimo. Y también desde los proyectos me encantaría como poder pensar y plasmar proyectos más a nivel gubernamental o, digo, más allá de las instituciones, que Sí. me encanta, pero poder pensar más a gran escala proyectos para llegar a muchas más personas mayores. Andrés, muchísimas gracias por haber venido.